Diario de campaña número 9. Miami, Florida, Estados Unidos. Verano de 1977. En los años que James McNair vivió en la isla, quedó encantado con el pueblo cubano. En el Caribe no se sentía ese denso racismo que campeaba por doquier en los Estados Unidos. Desde que aterrizó en La Habana, James reconoció el aire estalinista de esa revolución socialista y aunque agradeció el asilo, juró que, llegado el momento, ayudaría a cambiar las imposiciones del castrismo. Cuando nos conocimos en prisión, McNair encontró su otro camino cubano. A mi salida de la cárcel nos citamos en un restaurante de la calle 8, y fue allí donde me corroboró su voluntad de iniciarse en nuestra lucha. En ese entonces yo llevaba un año libre, 12 largos meses de escasa actividad. Por un lado, Alex, consciente de que yo necesitaba oxígeno para acoplarme de nuevo a la sociedad y exorcizar los demonios del cautiverio, evitó presionarme con demasiadas tareas. Y por el otro, el hostigamiento incesante de la unidad antiterrorista nos forzó a suspender toda misión contra Cuba. A través de un contacto de El Profesor, obtuvimos cierta información acerca de las intenciones del FBI para socavar el cabildeo terrorista. Entre la lista de candidatos potenciales aparecíamos Prado, Alex, los gemelos y yo. Como consecuencia, no nos quedó más remedio que hibernar. Pero en el momento en que McNair cancelaba su deuda con la comunidad, ya tramábamos cómo y dónde encontrar medios económicos para quebrantar el cese al fuego. A mediados de julio, Jorge Vélez nos había dado la solución. Tengo un berraco que me debe 1 millón de cierta mercancía que le entregué. Se llama Danilo Coletti y es un italoamericano que reside en Isla Morada. El deudor, al parecer, es parte de una mafia en Chicago, pero con eso me limpio el culo. Lo que exijo es que me cancele. Se lo he pedido varias veces de buen modo, pero el hijo de puta se niega. Por lo tanto, les ofrezco la mitad si me recuperan el monto, nos pidió el cartagenero. La oferta fue aprobada unánimemente. Acto seguido, me trasladé a Los Cayos, acompañado de Alfredo, para descubrir el patrón de conducta del narcotraficante, y con esos datos diseñar el plan de acción. En menos de una semana detecté su talón de Aquiles. El gángster visitaba por las tardes una taberna desde donde impulsaba parte de su negocio. En realidad, se hacía divertido el trabajo, pues pasaba las jornadas entre compinches, tragos y prostitutas. Un atardecer, mientras vaciaba una botella de Chivas Regal con sus colegas, ingresó al bar una sensual rubia con cara trasnochada, tomó asiento y ordenó una margarita. Inmediatamente, el capo se le arrimó para convidarla a otra ronda. Ella sintió coqueta y después de una cena fastuosa, terminaron juntos y enredados en el cuarto del magnate. Allí descorcharon un magnum de champán, inhalaron cocaína y gozaron de una orgía, hasta que Coletti bajó la guardia y se quedó dormido. Un dolor agudo en el estómago lo despertó al amanecer y fue entonces cuando se vio en cueros, amarrado y cercado por extraños. «Hello», lo saludé con una amplia sonrisa. A mi derecha, McNair lo apuntaba con su pistola, y a la izquierda, mis queridos gemelos lo escudriñaban como caníbales. «Espero que comprenda que esto no es un robo, sino un asunto que usted, lastimosamente, ha dejado pendiente», le expliqué con aires protocolares. Como el señor no dijo nada, proseguí tranquilo. Recordará aquel 1 millón que ha rehusado abonar a un cartel colombiano. Nuestro fin no es lincharlo, porque indiscutiblemente si usted muere, no cobramos, no se salda la deuda pendiente. Pero si finalmente no piensa colaborar, comprenderá que... Con la misma, McNair se lanzó ante él y le acarició los genitales con un bisturí. El ampón permaneció 12 horas atado. Durante el secuestro le giró instrucciones telefónicas a uno de sus asistentes y en una gasolinera, los gemelos recogieron $665,000.
Para el resto pidió una prórroga y prometió saldar la deuda el mes entrante. Antes de soltarlo, yo mismo le advertí: dudo que lo volvamos a agarrar desprevenido en su alcoba. Usted ya aprendió esta lección. Ahora va la segunda parte de nuestra enseñanza. No importa dónde esté, no importa dónde vaya, no olvide que es vulnerable. Al día siguiente, en un parqueo público, Alex y yo le traspasamos a Vélez su parte de los bienes recuperados y le comunicamos debidamente el recado de Coletti. Terminada la transacción, Grimaldi y yo nos sentamos a discutir el futuro inmediato. El profesor aconseja que internacionalicemos nuestras operaciones, le expliqué a Alex. Estoy de acuerdo. Hay que moverse para meternos de cabeza en México, explicó mientras maquinaba algo. Tal vez mañana pueda localizar a... Mañana es tarde, replicó Grimaldi. Coordina a Alfredo y Sergio para que crucen el Río Grande. En el Distrito Federal reside un compatriota que los va a orientar. Aquí tiene su número. Dáselo al mulato y ordena a Barret que les entregue la plata suficiente para que realicen una investigación minuciosa. Casi se me olvida. Me hablaron de una casa donde se guarda dinero. El botín lo custodian 3 sudacas artillados. Explora a ver si existen condiciones para una apropiación. ¿Apropiación?, pregunté reconociendo su humor. Es un eufemismo elegante para evitar decir la palabra robar, respondió Alejandro divertido consigo mismo. A raíz de la charla, Magner y yo comenzamos una vigilancia continua y nos percatamos de que el trío casi no salía a la calle, y si lo hacía, se turnaban para que uno se quedara dentro de la mansión. Analizando los pormenores, le solicité a Ceballos que averiguara si alquilaban la caleta y desde cuándo. Una mañana cálida y nubosa, una camioneta destartalada llegó hasta el objetivo cargado de cortadores de hierba, rastrillos, escobas, canastas y machetes. Del vehículo se bajaron unos tipos a cortar el césped. El ruido despertó al celador peruano que, irritado, abrió una rendija de su ventana y preguntó en mala forma quién había dado permiso para cegar el jardín. Magner afablemente le contestó que ellos eran los mismos que siempre se lo deshiervaban a los propietarios. Como el limeño se acababa de mudar, no tuvo más remedio que dar como cierto todo aquel circo, y cuando uno de los jardineros tocó el timbre solicitando sudado una jarra de agua fría, se dejó llevar y no sospechó de la jugarreta hasta que sintió el cañón de una pistola sobre su mejilla. En cuestión de segundos nuestro piquete penetró furtivamente sorprendiendo a los 2 centinelas. Al mediodía, mientras Alex y yo comíamos en el restaurante La Carreta, llegó Magner para ofrecernos, con semblante risueño, las llaves de un auto. Dentro del maletero, envuelto en una funda, nos esperaba $500,000. Estos eran los métodos del autoabastecimiento que teníamos dentro de la hermandad. No había más remedio que apropiarnos, pues a estas alturas ya nadie quería colaborar con la causa cubana. Esa fue la única forma que encontramos para avanzar en nuestro camino por la liberación anticastrista en todo el continente. Entramos a una curiosa y elegante tienda de armas en París. ¿De veras te gustaría tener un arma?, pregunté tranquilo, intentando leerle el pensamiento a Valentina, y a la vez pensando que ninguno de mis hijos había querido aprender a tirarle ni con un tirapiedras a las lagartijas. ¿Me regalarías una?, preguntó intrigada, risueña, diría yo que muy interesada en el tema. Primero necesitas un permiso. Esto no es el gabacho, ¿ok? Luego hay que aprender a usarla bien. Dejé claro el asunto. ¿Qué es el gabacho? Los Estados Unidos, así le decimos en la selva. Allí cualquiera tiene un arma, le comenté. No me digas. Por primera vez el periódico Granma y tú coinciden en algo, me explicó con una ironía desconocida. ¿De veras quieres un revólver? ¿Te lo llevarías a La Habana? La emplacé con sarcasmo, esperando ver su carita asustada. Ella tragó en seco, haciendo cierto gesto que usan las cubanas para no contestar, aunque quisieran. En eso también me recordó mi madre. Me gustaría uno pequeñito y discreto, femenino, de esos que en las películas las mujeres llevan en su cartera, respondió Valentina moviendo la cabeza, empujando la puerta con cuidado, atravesando el umbral,
mientras la campanita nos anunciaba. En el interior no parecía haber nadie excepto las cámaras de seguridad que nos fichaban. ¿Aquí no hay nadie?, dijo ella. Sí, claro. Nos siguen desde arriba, le señalé las cámaras. Entrando a la tienda se abrieron un montón de posibilidades. Le fui comentando las características de las armas que tenían bajo los vidrios. Esta semiautomática funciona con un mecanismo corredizo. Trae su cargador para almacenar municiones. Cada una es un mundo, mi niña. Lo importante aquí es tener las cosas claras. Antes de manipularla hay que conocerla para no correr riesgos. Ya la vida nos acorrala lo suficiente. ¿Para qué insistir? ¿Qué debería llevar alguien como yo? ¿Un revólver o una pistola?, preguntó con una ilusión poco reconocible en una muchacha que no ha vivido una guerra, con la misma cara que pone una mujer frente a una vidriera que exhibe ropa de alta costura. «Bonjour», nos saludó una hermosa francesita de aproximadamente 30 años. «¿Quieren probar alguna?» «Sí», dijo mi acompañante saltando de felicidad. La francesita nos llevó a una especie de carpa habilitada al final de la tienda, en un patio interior al final del local. Valentina temblaba. Yo pensé que era de miedo, pero ella aclaró que era más bien de emoción y de frío. La temperatura era demasiado baja para estar tan desabrigado. Cuando nos trajeron la caja con aquellas joyitas cuidadosamente seleccionadas por ambos desde la vidriera, me besó en la mejilla. La empleada nos ofreció café o jugo. Había de todo menos bebidas alcohólicas, pero ninguno de los dos quería nada. Decidimos disparar a unas dianas que se encontraban a una distancia prudencial de nosotros. Todo estaba rodeado de unas cortinas rojas muy elegantes. En realidad, aquel lugar me parecía tan exótico, tan diferente a mis escenarios de batalla. Ay, 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 los franceses. Cuán peliculeros pueden ser los muy cabrones. Tomé una pistola antigua, muy bien conservada, y le expliqué. Valia, fíjate bien. Esta pistola es un arma corta con cañón rayado, semiautomático, y esta otra es de acción simple. El martillo se monta automáticamente cuando se aprieta el gatillo. Valentina miraba con interés todos mis movimientos. Hacía gestos miméticos a mis palabras con su boca. Atendía fijamente cada detalle, copiando mi modo de manipulación. Disparé varias veces. No todas di exactamente en el blanco, pero acerté la mayoría de los disparos. Entonces le ofrecí un revólver de 2 pulgadas de Smith & Wesson. Traté de acomodarle el brazo, pero ella, con una destreza sorprendente, mucho antes de explicarle que lo tomara apuntando hacia una dirección segura, o que dejara su dedo fuera del gatillo hasta que estuviera lista para disparar, apuntó al blanco que teníamos de frente, abrió sus piernas y con un gracioso modo masculino de resaltar sus caderas, se acomodó encontrando el modo exacto de descargar su peso entre las rodillas. Su estilo de disparar me hizo sonreír. Lo intentó 1, 2, 3 veces y para mi gran sorpresa la vi acertar con excepcional puntería al centro de la diana. Esta no era la primera vez que esta loquita tomaba un arma en sus manos. No hice preguntas. Me detuve a mirarla mientras hacía su último disparo, y al verla dar en el blanco, lo supe. Era mi arma gemela. Diario de campaña número 10, Miami, Florida, Estados Unidos, otoño de 1977. Ernesto Barrett nació en la parte occidental de Cuba. Su familia, preocupada por la naturaleza anticastrista del muchacho, lo remitió con urgencia al cuidado de un tío en el sudeste de la Florida. El chico era frágil, reservado, estudioso, discípulo infatigable del apóstol José Martí. Desde que llegó a los Estados Unidos, se trazó un objetivo preciso: ganarse una de esas becas universitarias que existen en el programa de enseñanza americana y liberar así a toda su familia del alto costo de su educación. Talentoso y perseverante como era, logró sin dificultades colarse con éxito en el sistema, y de no haberse encontrado con Miguel Zavala, es posible que hoy fuera un eminente abogado dictando justicia en su país de adopción. Fue durante una plática sobre el panorama nacional en el vestíbulo de un dentista que Zavala captó su espíritu subversivo y lo presentó a Alex, quien no dudó en reclutarlo al notar su gran fanatismo político, su nivel de discernimiento y su impecable porte. Comenzó dibujando consignas en las paredes, acarreando y escondiendo TNT,
pero sobre todo redactando proclamas, hasta que Grimaldi determinó depositar en sus manos la contabilidad de la cofradía. La contabilidad de la cofradía. Pero las tentaciones se nos presentan en las formas más inusuales. A Barrett le gustaba el jazz y visitaba asiduamente esas nebulosas tabernas atestadas de bohemios, libertinas y músicos negros. Una noche de luna menguante, mientras escuchaba melancólico la entrañable pieza de Miles Davis, So What, en uno de aquellos rincones, conoció a una pelirroja recién divorciada que buscaba descaradamente un orgasmo. La aurora los sorprendió desnudos y trasnochados en el apartamento de la chica. Enfermo por el tórrido parque de diversiones sexual que encontró bajo sus faldas, continuó una relación que, por su naturaleza atormentada, debió ser cosa de una noche o dos, pero aquello se complicó, al punto de llegar a regalarle un anillo a la hembra, y ella, contenta y sorprendida, le extendió el dedo. De la unión emanó un romance efímero. La mujer padecía repetitivos ciclos de ninfomanía que no le permitían ser fiel ni a sí misma. Accidentalmente, Barrett descubrió una de sus ligeras aventuras y, atormentado, por poco la estrangula, pero las lágrimas y ruegos de la infiel lo apaciguaron, y como el necio enamorado que era, la perdonó. De esa primera infidelidad en adelante, las transgresiones e indultos se volvieron recurrentes. Sin embargo, alcanzó a quererla más que a nuestra lucha, y esto lo llevó a desvalijar las cuentas de nuestra hermandad. Ese era el único modo de mitigar los caprichos que le exigía su libertina esposa. En medio de un aguacero de verano, Rodríguez la sorprendió besándose apasionadamente con su chulo de turno bajo un paraguas rojo a la entrada de un club de moda en Miami. Alex escuchó el chisme y, al cerciorarse de que no se trataba de una broma, citó al perjudicado para alertarlo sobre el delicado asunto. Visiblemente humillado y sin sorprenderse demasiado, Barrett le narró a Grimaldi su calvario amoroso, omitiendo, claro está, el desfalco, que poco a poco se hacía más hondo en las arcas de la organización. Alejandro lo asesoró y le garantizó su total discreción, pero le avisó a Ceballos para que siguiera el matrimonio, pues de estas anomalías pasionales siempre podía esperarse cualquier extravagancia irresponsable. Así fue. Enseguida comprobamos que el proceder de la pareja era extremadamente dudoso, no solo por la llamativa impudencia, sino por el derroche de plata. Receloso, Alejandro examinó los libros y descubrió la sucia traición. Sin pensarlo dos veces, Alex tomó cartas en el asunto. Nos invitó a Barrett, Fernando Ravelo, los gemelos y a mí a una expedición de pesca, de esas que usualmente se organizan los domingos en Miami. Fletamos una lancha rápida de 38 pies de eslora y zarpamos a pesar de que por la radio se anunciaba una fuerte marejada. Mientras Negrín capitaneaba la nave en las aguas del Caribe, súbitamente Fernando le propinó un soplamocos al contador y seguidamente, sin que mediara palabrería alguna, Rodríguez lo sojuzgó. Bailando al son del maquiavelismo de Grimaldi, fue como improvisamos el juicio en alta mar, y en una arenga punzante, Alex lo acusó de desfalcar $50,000. Muy asustado, Barrett intentó rebatirlo, hasta que, acorralado entre las claras evidencias, al verse perdido en alta mar, llorando y de rodillas, confesó que solamente había hurtado la mitad, y que, si lo indultaban, nos regresaría el monto. Grimaldi no tuvo clemencia y, deslizando su mano en una señal imperceptible, impulsó al verdugo elegido para la ocasión. Fernando sonrió, extrajo una Browning 9 milímetros, le disparó 2 tiros en la cabeza y quedó boquiabierto. Hubo un silencio profundo durante el cual solo se escuchaban las olas pegándole a la embarcación. Fue el mismo Ravelo quien rompió la pausa, eructó, se agachó, recogió los casquillos de bala de la cubierta, desarmó la pistola y le borró sus huellas dactilares para lanzar luego, uno a uno, los pedazos al mar. Enseguida Rafael ató el cadáver a un ancla maciza y herrumbrosa. «Por favor, Rafa, perfórale los intestinos y los pulmones con aquel punzón. Ese cuerpo tiene que bajar», le indicó Fernando mientras se orinaba las manos para desaparecer el rastro de la parafina escurrida durante el disparo.
Hazlo a conciencia, es el único modo de asegurar que los gases no suban el cuerpo a la superficie. Y limpien bien la sangre, rugió Alex. Semanas después de la operación nos encontramos con Ceballos y Ventura. Ellos regresaban de su misión en México y necesitaban hacer balance. Todos notamos que, durante la reunión, el jefe evitó mencionar el homicidio. Terminada la presentación, Grimaldi me pidió que me quedara a solas con él. Te veo preocupado, sondeó cuidadoso. ¿Te pasa algo? Estoy bien, mentí para no desatar sus demonios. Desde el incidente en el barco, un sinfín de interrogantes lo irritaban. Se ponía loco por cualquier cosa. No entendía por qué Barret aceptó, ante todos, que su responsabilidad en el saqueo solo recaía en una porción y se negó a admitir la totalidad que se le incriminaba. Murió empecinado, pero de algún modo se fue dejando claro, manifestando ante todos que él solo era responsable de esa cifra y no del resto por la que Grimaldi insistía en acusarle. La pregunta que nos hacíamos era si acaso no habría otro estafador camuflado. Yo preferí no hablar sobre el tema, pero Alex podía reconocer el malestar que me perturbaba e insistió. Adrián, por favor, no te inquietes. Barret fue un vulgar ladrón. Me apuesto a que después de esta advertencia todo aspirante a renegado lo pensará 2 veces antes de traicionarnos. Y cortando el tema añadió. Quiero que Sergio, Miguel y tú se localicen en México. Un filántropo de apellido Villanueva me ha prometido ayudarlos. De hecho, los espera desde hace un mes. Dile a Arturo que resuelva documentos falsos y salgan cuanto antes. Como tú digas, acepté ecuánime. Pero, ¿has pensado qué declarará la viuda? Ella vio a su marido salir con nosotros. Despreocúpate, me aseguró Alejandro sin darle importancia a la cuestión. A raíz del crimen, un periódico local reportó que una mujer sin identificar, de cabellos rojos y baja estatura, había sucumbido a una sobredosis de barbitúricos en una posada. La recepcionista atestiguó que la víctima aparecía a menudo por allí y se registraba con un surtido de amantes, y agregó que, la última vez que se hospedó, la escoltaba un mocetón hispano de unos 26 años, moreno, bigote ancho, pelo raso, gafas oscuras y una cicatriz repulsiva en el cachete derecho. Sin conocerlo, dibujó con claridad la mismísima estampa de Ravelo. A Alex no le apetecía dejar hilos sueltos, y sin consultarnos, decidió finiquitar el asunto. Al darme cuenta recordé que en la cárcel había subrayado y recortado una frase de Albert Camus, que luego colgué en mi pared junto a otras que no deseaba olvidar. De tanto releerla, la había aprendido en memoria, y en este momento donde la justicia flotaba burlona y descontrolada por los aires, nos venía al dedillo. Nuestros criminales no son ya esos muchachos desarmados que invocaban la excusa del amor. Por el contrario, son adultos y su coartada es irrefutable. La filosofía puede servir para todo, hasta para convertir a los asesinos en jueces. Diario de campaña número 11. Miami, Florida, Estados Unidos, enero de 1980. Jorge Vélez empezó a vivir su verdadero dilema cuando la DEA desarticuló a toda una sección de su nómina. Aunque él supo eludir con virtuosismo la redada, en adelante tuvo que hilar fino para cabalgar invisible en medio de la vigilancia. El asedio fue tan hondo que trastornó una importante ofensiva en Medellín. Debido al revés, los insurgentes le exigieron a Vélez que fundara con toda urgencia un nuevo equipo. La encomienda le produjo náuseas, pero en Colombia estimaban el fracaso como una felonía que se pagaba con la vida. Ahí entré yo en la jugada. «Caballero, ¿qué hubo?», me abrazó Velos. «Qué placer verlo, ¿qué te brindo? Hay cerveza, Johnny Walker, vino, champiñones, quesos, aceitunas, prosciutto, caviar, lo que apetezcas», dijo perdiéndose por el pasillo camino al bar enchapado en maderas preciosas. Su penthouse daba la impresión de querer precipitarse hacia la hermosa bahía de Miami. La voluble vista del mar, un día añil, otro gris, un día cortado y otro en calma, competía con su exquisita colección de pintura. El muy cabrón tenía buen gusto, y gracias a él me introduje en la excelencia de la pintura colombiana. De sus paredes colgaban obras que había heredado de su abuela materna, Ignacio Gómez Jaramillo, Pedro Nel, Débora Arango, Ricardo Acevedo y Carlos Rojas, el padre de la abstracción geométrica,
uno de mis preferidos. Degustar 2 whiskies de Malta sobrevolando una charla intrascendente llevaron el tiempo justo para que el educado y correcto anfitrión sacara a relucir el punto. ¿Cómo les va la berraca economía?, indagó cuidadoso. Frágil. Hace rato que no entra un buen suero de dólares. Francamente, esa era la respuesta adecuada en ese minuto de mi vida. Puedo brindarles, a ti y a tu gente, un buen empleo, me dijo Vélez de manera clara y puntual. Ah, ya sé por qué me invitaste a esta ronda, jarané. Escucha, me cortó el traqueteo. La vaina, Adrián, es que estoy en aprietos y yo sé, desde el día en que nos conocimos, que cuento contigo. Necesito que me lances un salvavidas. Si se trata de contrabandear, olvídalo, le aclaré. ¿Qué moral más pendeja la tuya? En mi país traficamos como una simple vía de obtener pertrechos. ¿Por qué lo ves mal? Por favor, no seas ingenuo. Mira la guerra que mantenemos con miles de alzados. Y ustedes ni siquiera cuentan con 20 hombres y mucho menos con una franja de territorio liberado. Las circunstancias son diferentes y además yo no quiero inmiscuirme en el modus operandi de ustedes. Recuerda que no somos colombianos. Cada cual en lo suyo, Vélez. Hazme caso, respondí exaltado. Tranquilo, caballero. Disculpa. Tengo la maldita manía que heredé de mi padre, esa de intentar educar al resto de la humanidad. Trataba de hacerme entender, de decirte que sin plata la cosa no camina. Adrián, sin plática no se puede comprar ni una bala. Yo les puedo garantizar millones. Y si por el camino ocurriera un descalabro, escúchame bien, si pasara algo fuera de lo normal, les garantizo, les doy mi palabra de varón, que va por mí el apoyo legal, la fianza y todos los abogados. Hermano, hasta Cuba está involucrada en el negocio, te lo digo yo, que nado adentro. Tú bien sabes lo irrelevante que es la ética en una pelotera como esta. Enviciar a inocentes es... Deja de mamar gallo, berraco, me interrumpió el cartagenero. El que nace torpe, maricón o vicioso va a ser maricón, torpe y vicioso la vida entera. Nuestras transacciones no van a perturbar sus fortunas. Tú mismo fumas marihuana de vez en cuando, ¿no? Y eso no te hace ni mal padre ni mal patriota, ¿ok? Me explicó alterado, con las venas del cuello a punto de estallar. Hagamos un pacto, sugerí en tono conciliatorio. Te escucho, respondió, aliviando el paisa. Facilítame pruebas de que La Habana está metida en el... Estás loco, chilló Vélez sin dejarme terminar. Hazlo y quedaré endeudado contigo de por vida, le prometí bajando la voz, tratando de convencerlo con mejor sonrisa, pues yo sabía que, si tenía esos datos en mis manos, las balas, los pertrechos y las operaciones guerrilleras serían secundarias. ¿De qué me va a servir? Si te doy la información que pides, lo más seguro es que termine tendido en el panteón familiar de San Pedro. Necesito ese dato. Esa es, concretamente, la única manera de acabar de golpe con el estrago que ha causado el mito Fidel Castro en nuestros países. El planeta está infestado de idealistas, de fósiles izquierdosos discutiendo estupideces en congresos pagados por la URSS, armados, alistados, entrenados en nombre de la doctrina guevarista. Estamos rodeados de pseudocomunistas delirantes, borrachos, ingenuos, crédulos, uniformados de guayabera blanca, boinitas con la estrella solitaria o ropa verde olivo almidonada. Querido Vélez, te aseguro, te juro por mi madre que ellos son verdaderos rehenes del dogma decadente que exporta ese hijo de puta. Y añadí entusiasmado, si desacreditamos esta doctrina, si les desmontamos su imagen de gurú del Caribe, lograremos parar el genocidio. Y te digo más, todo eso sin disparar un tiro. La verdadera bomba es, justamente, usar esa información, esparcirla por todas partes. Terminé mi discurso. Salí de mi euforia y respiré aliviado. Solo entonces advertí el asombro de Jorge. Él trataba de asimilar mi lógica, pero no era la suya. Ya estaba contrarreloj y no parecía la mejor hora para reflexiones altruistas. Piénsalo, jodido, me imploró el colombiano. Ayúdame y así nos podemos salvar mutuamente. Tú eres y serás siempre mi eleguá. Ábreme el camino, man. Si meditas sobre mi pedido, te prometo que pondré tu propuesta sobre la mesa. Y si el quórum lo aprueba, yo me apunto, le dije brindando, chocando violentamente mi vaso con el suyo. Listo, así quedamos, afirmó el traqueteo sudando como un corredor de fondo que no ve la maldita hora de llegar a su meta. Acto seguido fui a ver a Grimaldi. Nos reunimos en su oficina.
y solo de comentar la probabilidad de esta colaboración con Vélez mostró tanto, pero tanto interés, que determinó discutirlo con urgencia en la próxima reunión. Su franca voluntad de aliarse a los narcos me dejó pasmado, pero no era el momento de entrar en controversia. Yo confiaba en que los demás no aceptarían, pero a estas alturas del partido no me atreví a asegurar nada. Todo era posible en Miami de 1980. Y pasando a otro tema, comentó Alex. Nuestra situación en México se ha enmarañado. Ayer recibí un mensaje de Villanueva. ¿Crees que puedas viajar este fin de semana e investigar qué está pasando? Claro, confirmé, loco por entrar en acción, aunque en realidad México no era de mis lugares favoritos para operar. Si evito hablar de nuestros episodios en ese país es porque me trae pésimos recuerdos. Soy un poco supersticioso y siempre he pensado que lo que se deja de nombre deja de existir. Te veo raro. ¿Ocurre algo que debas saber? ¿Olfateó Alex? Negativo, contesté ocultando el recelo que sentía frente a la retahíla de sucesos descabellados, despropósitos, torpezas e incoherencias que saltaban a la luz con las recientes acciones de Grimaldi. Empaqué una valija, me despedí de las niñas y partí rumbo a la Ciudad de México. Durante todo el vuelo ideaba el modo de averiguar los nombres, las jerarquías, el núcleo exacto que operaba como enlace entre la alta jefatura militar de la isla y los carteles establecidos. ¿Cuántas operaciones al año se realizarían desde la posición más privilegiada de América frente a Estados Unidos? No por gusto llaman a Cuba la llave del Golfo. Sabía que Vélez no mentía. En medio de su viacrucis no tenía suficientes nervios, ni imaginación, ni ganas de inventar algo semejante. Ese enero de 1980 yo supe que esta información era la mayor arma que alguien como yo podía tener en sus manos para vencer al gobierno cubano. Las cubanas nos bañamos a las 5 de la tarde, dijo con cierto orgullo. El calor del día nos va macerando y a esa hora el agua fría es un consuelo. Cuando mami estaba viva aprovechábamos esos momentos de intimidad para conversar sobre nosotras, como imagino que hacen siempre las madres y las hijas. Solo que mi madre era una mujer diferente, explicó haciendo gestos que describían locura e inestabilidad con sus manos. Después de bañarme me tendía a leer sobre la cama. Ella se metía en el baño y volvía desnuda, hablando sola, intentando introducirme en aquellas clases de ilustración femenina que empezaron el mismo día en que tuve mi primera menstruación. No olvido su colonia Guerlain, destilando una fragancia floral y limpia en mi habitación, aún llena de ositos de peluche con letras rosáceas. Nos recuerdo allí, tumbadas sobre la cama, mirando al techo entalcadas y frescas, escuchando CMBF, la emisora de música clásica, paleando las insoportables tardes de calor habanero. Así fue nuestra vida, pasando siempre del insufrible frío europeo al despiadado calor caribeño. Mi madre me enseñó las claves escondidas, los más antiguos, sofisticados ademanes femeninos. Sus artes para amarrar a los hombres eran infinitas. Y no hablo de pócimas, no me refiero a ninguna brujería. Ella no creía en nada. Me regaló algunos toques secretos, los más finos resortes para conseguir paralizarlos. Mientras Valentina contaba todo eso, caminábamos entre la gente por Saint-Germain-des-Prés. Eran las 6 de la tarde en París y las personas salían del trabajo apurados, mirando a las vidrieras buscando, tal vez, algún que otro regalo de Navidad. Señores con bufanda, gabán y su tradicional baguette comprado para la cena, damas con pieles cargando un perrito faldero entre sus brazos, niños interrumpiendo el paso con sus modernas carriolas. Todo parecía ser coherente menos nosotros. Yo, que siempre he defendido la anomalía como camino a cualquier conquista, estaba pasmado, no daba crédito a lo que escuchaba, sobre todo porque ella hablaba de los hombres como si yo no estuviera allí. Pensaba en voz alta, recapitulaba, desbloqueaba recuerdos sin ser demasiado consciente de lo que compartía. Valentina seguía hablando sin parar. No había cómo detener a esa loquita. Su intimidad empezaba a airearse en esa calle de París y yo solo pensaba en mis hijas. Mi madre me ordenaba risueña que abriera las piernas, hacía que me tocara el clítoris con suave cadencia una y otra vez. Así, cuidadosamente, buscando esa sensación acompasada de goce infinito que yo tendría que trasladar al cuerpo del contrario, el hombre.
Ella contaba que ustedes poseen una gran sensibilidad en su punta. Es allí, en la mismísima cima del sexo masculino, donde se hallan todas las terminales nerviosas que provocan las grandes erecciones, secreciones y orgasmos. Su teoría se basaba en que era justo en ese lugar donde se ocultaba un diamante de altos quilates que, al pulirlo, brillaría hasta hacerme reinar en el escenario que yo ambicionara. Mami, a través de mi propio cuerpo, me instruyó en romper de gusto esa cápsula de cristal tensa y suculenta para lograr absoluto control. Ese fue el momento en que comprendí que Valentina era muy versátil. Podía hablar como una experta, como una niña buena, como una burguesa relajada de la Rive Gauche o como una rumbera del barrio de San Isidro en La Habana Vieja. ¿Quién coño es esta mujer?, me pregunté caminando en dirección al Sena, intentando encontrar un lugar abierto para poder pensar mejor. Primero debía usar mis manos, luego mi boca y más tarde mi sexo. De más está decir que yo debería permanecer húmeda, irme acercando lentamente y juguetear sin ofrecerme demasiado. Nunca te debes regalar, aclaraba ella con cara de preocupación. El sexo del contrario debe sentir que tu animal le es imprescindible, pero que podría también perderlo en cualquier momento. Es como un juego de abanicos, ¿me entiendes? Se cierra y se abre, se obtiene y se pierde. Él desea poseerte, pero también necesita perderte para reclamarte llorando, como un niño pequeño clama por su madre. Su teoría era que el deseo masculino va en ascenso, como una espiral, y de nosotras depende ensordecerlos, cegarlos, asfixiarlos de placer. ¿Qué piensas tú, Adrián?, preguntó Valentina mirándose en el reflejo de una vidriera, acomodándose el abrigo, acotejando el refajo con el que últimamente solía saltar de la cama a la calle. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras toda la sangre de mi cuerpo se acumulaba entre mi frente y mis muslos. No tenía la menor intención de interferir en su historia, que por muy surrealista que fuera, viniendo de ella era creíble. Al menos yo la tomaba como verosímil. ¿No me vas a responder? ¿Estás pensando que mi madre y yo estamos locas? ¡Ay, macho! Otra raya más para el tigre, dijo Valentina como queriendo cambiar el tema, y entonces aguanté la respiración intentando no espantarla, dejarla ser en aquella rara, atolondrada manera de organizar sus pensamientos, esa que yo aprendía a leer paso a pasito, a interpretar y disfrutar en medio de su poderoso desorden sentimental. Estábamos muy cerca de Café de Flor, en la boca del metro, pero ella me jaló por el brazo y me introdujo en el oscuro pasadizo que lleva al interior de una iglesia. «Tú no crees en Dios, ¿verdad?», dijo mirándome a los ojos. Yo ni siquiera le contesté, solo le sostuve la mirada con firmeza. «Pues yo sí. Ven», dijo tirándome contra la doble puerta interior, arrodillándose ante mí, abriéndome la bragueta y tocando con su boca mi sexo, que a esas alturas ya había sido vulnerado por su lengua. He vivido demasiado. He tenido mujeres de varias culturas, tribus, estratos sociales, pero lo que sentí ahí recostado a la puerta de esa iglesia fue muy extraño. Me reconcilió con el asombro, con la capacidad de sorpresa perdida, ya no sé en qué selva de América. Colocó sus manos en mi sexo. Empezó a masajear suavemente todo el animal desde mis huevos, pasando por ese puente que comunica con la punta del diamante del que hablaba su madre. Variaba la velocidad, humedecía toda la carne, jugueteaba contaminando su saliva en mi baba, gemía, rotaba sus manos con un ritmo insólito y parecía que todo su cuerpo, endemoniado, se había apoderado de mí. Las campanas de la iglesia sonaban desconsoladas, llamando a misa, mientras ella seguía arrodillada delante de mí, ejerciendo un raro poder que yo, en cambio, perdía con placer. Diario de campaña número 12. Miami, Florida, Estados Unidos. 1980. En marzo, algunos miembros de la hermandad nos reunimos para considerar los pasos a seguir. Alejandro abrió la conferencia cabildeando en pro de la propuesta de Vélez. Prado, James McNair y yo estuvimos en contra. Ravelo, los gemelos y Arturo de Córdoba apoyaban con firmeza una posible alianza con la narcoguerrilla colombiana. Ceballos y Eddie Navarro prefirieron no opinar. Después de varias horas debatiendo, la iniciativa no fue ratificada. El clima que se creó en torno a todos aquellos puntos de vista, el modo desaforado y poco profundo en que Alex defendía sus conceptos sin un eje, sin el equilibrio necesario para el liderazgo,
además de la indiferencia de algunos y la disparidad de criterio general, marcaron un punto de giro en nuestra historia. A la salida de esta reunión ya no fuimos los mismos. Perdimos la simetría de grupo, esa cohesión que nos hacía confiables, entrañables y únicos. En abril de 1980, la dictadura cubana propició el éxodo de Mariel como parte de su política de válvula de escape a una olla de presión ideológica que estaba a punto de estallar. Alrededor de 10.800 ciudadanos forzaron las puertas de la Embajada del Perú en La Habana y en menos de 48 horas solicitaron asilo político. A esa primera ola se sumaron 125.000 ciudadanos más. La mayoría pudo llegar a los Estados Unidos por barco, pero otros tantos se quedaron trabados en Perú. ¿Debíamos permanecer quietos, inmóviles ante este episodio de impacto internacional? La Habana ardía. De todas partes de Cuba llegaban camiones repletos de personas que solo deseaban escapar de la isla. Estaba claro, necesitábamos actuar al son de los acontecimientos. Alfredo, Eduardo, Alex y yo, desde nuestra trinchera anticomunista en una sauna de Miami Beach, soltábamos toxinas mientras debatíamos la crisis migratoria cubana. Eddie, audaz como siempre, impulsaba atacar el puerto de Mariel, punto de partida de la migración, foco de miles de periódicos y noticieros del mundo entero. Ceballos sugirió esperar hasta que se esclareciera el panorama y yo lo secundé. Un asalto de ese tipo requiere lanchas rápidas y un cañón de 57 milímetros. Pero estamos bruja, no hay plata. Además, las posibilidades de salir ilesos son remotas. Por un flanco, las torpederas rojas y por el otro, la naval gringa. ¿Y para qué? ¿Dónde está el provecho?, nos preguntaba Grimaldi, quien últimamente solo citaba la palabra provecho ante todo lo que se le planteaba. Podemos incitar a las masas a una rebelión interna, explicó Eduardo Navarro, a quien para entonces llamábamos el Rápido. Lo dudo, señores. Pienso que, en vez de analizar si atacamos o no, debemos reevaluar lo de Vélez, dijo Alex, volviendo a sacar el tema del narco y enfocando a Eddie, recalcó. Sin dinero estamos estancados. No estoy de acuerdo contigo, le gritó Eduardo. Debemos lanzarnos, y aquella cuasi orden estalló como una bomba en el eco de la sauna. Grimaldi sonrió sarcásticamente y con toda la mala leche del mundo lo encaró. Los cementerios están llenos de mártires. Lánzate tú. Un silencio sepulcral invadió la atmósfera húmeda del lugar. Pasando a otros temas, Sergio proyecta cómo volver a Miami y necesita un colchón discreto. Eddie, encárgate de recogerlo cuando llegue y conseguirle un sitio donde dormir. Te va a hacer falta un número nuevo de Viper exclusivamente para él, ¿ok?, ordenó Grimaldi. ¿Y la guita?, reclamó el Rápido, sudando a mares con cara de preocupación. Pasa mañana por mi apartamento y ahí te la entrego. ¿Algo más?, preguntó Alex, secando su atlético cuerpo con una toalla blanca y empapada. No, nada más. Mañana paso. Entonces, contestó Eddie muy parco, pero con obediencia. Adrián, mira, me han recomendado a un jamaiquino pudiente a quien le urge sacar del camino ciertos individuos. El sujeto paga los gastos, y de no haber percances, promete obsequiarnos una hacienda en la costa noreste de Jamaica. Estudié la zona y tiene una posición privilegiada con respecto a Cuba. Serviría como una buena base. Alista tus cosas para una nueva expedición. Jamaica te espera. Normalmente, una nueva misión, un nuevo destino, hubiese provocado en nosotros múltiples bromas, comentarios al margen de nuestras tareas, pero esta vez nos inundó un silencio profundo, solo acompañado del ruido del agua de las duchas que atravesaba nuestros cuerpos desnudos al final del acostumbrado ejercicio de conspiración y transpiración. Ahí estábamos nosotros, sudando todo lo que fuimos, sacando las toxinas y con ellas los ideales más puros, expulsando poco a poco el residuo de lo que pudimos ser y nos dejamos arrebatar. Portando un pasaporte falso, mi maletín de mano y escoltado solo por Wagner, partí rumbo a mi nueva aventura caribeña. ¿Quieres hablar de lo que pasó antes de anoche? Dime, mírame de frente. ¿Quieres enfrentar esto o no? ¿Por qué mi madre y sus métodos te resultan repulsivos?, musitó rompiendo un silencio de horas, tomando aire para empezar un discurso largo, esos que aprendió a decir en Cuba y que yo nunca he querido ni podido interrumpir. Escucharla es entenderla.
Eso me gusta, porque yo, francamente, a esta vida solo vine de aprendiz. ¿Quieres hablar de incesto, o no?, chilló inquieta tomando lo que resta de la botella de vino. Pensé decirle, recomendarle más bien, que debería tomar un buen desayuno con huevo y café con leche, pero Valentina, cuando se pone así, no escucha. No has podido tocarme, muy bien. Después de 2 copas de vino tinto puede ser yo quien avance sobre ti, pero por favor, fíame todo lo que escuches en esta conversación. No me respondas. Piensa un poco antes de contestarme o salir corriendo. Ya sé que después de tanto cadáver y pólvora hay muy pocas cosas que te harían correr. Pero fíjate, sería justo pensar seriamente en algo como esto. También porque tienes hijas hembras. Yo sé que mi idea de las cosas puede causarte terror. Bajarías las escaleras de este hotel a toda velocidad, solo para no quedarte encerrado en mi monstruosidad. Pero esos son, precisamente, los modos torcidos de ver la vida que nos unen. Y otra vez la loquita se bebió a Kun Kun una copa de vino tinto, justo a la hora del desayuno. Siempre he creído que no hay nadie como un padre para enseñar mejor a su hija a hacer el amor. Los guajiros de la Sierra Maestra lo saben bien. Nadie, absolutamente nadie, pudiera tratarla con tanta ternura. ¿Quién puede instruirla mejor? Señalarle las zonas de dolor o de placer como un padre a su hija. Conducirla, guiarla hasta donde puede ser tocada y cómo debe ser desvirgada. Y luego de esa iniciación, enseñarla a viajar por los límites de lo que otros quieren marcar, violar, preferir para ella. Como no tengo un padre biológico, quizás sea la propia herida drenando por los bordes lo que me ha hecho arder. Figurar contigo la maldita situación sin ninguna maldad, sin ningún morbo. Lo digo con transparencia, Adrián? Nadie como una madre que besa en la boca a su hijo varón mostrándole los primeros caminos de su sexualidad. Las madres cubanas podrían alzar monumentos a los falos de sus hijos, podrían rendirse a los pies de sus machitos cabríos, adorándolos hasta la muerte. Así somos las cubanas, adoradoras del pene. Gritó, ahora sí, completamente borracha. Imagino a una madre joven entrando a la habitación de su hijo adolescente. La veo jugando con su sexo en las primeras horas de la mañana, mostrándole el modo de empezar su vida sexual, como mismo le ha entrenado en usar sus manos o su intelecto. Una cadera tocada por su padre, un sexo adolescente besado por una madre es una iniciación única, valiosa, yo sí lo creo, y aunque nunca lo podré decir fuera de estas 4 paredes, brindo por eso, dijo alzando su copa. No hablo de amarse o poseerse, no hablo del deseo entre padre o hija, porque ya sé que eso lo pudre todo. Hablo de algo mucho más simple que el deseo. Estoy hablando de aprender noblemente en casa, porque no sabes la cantidad de mujeres y hombres torcidos que toman el metro en la mañana o llevan tranquilos a sus hijos a la escuela y han sido marcados por un mal primer intento erótico en sus vidas. Pero a una niña que fue debidamente adiestrada por su padre, cuando por fin se para frente a un hombre, no podrán engañarla nunca. Sabría cómo avanzar sobre los cuerpos y nadie osará maltratarla o arrebatarle su dignidad. No me mires así. Aquí el monstruo eres tú. ¿O acaso esto es peor que matar a sangre fría? ¿Cobrar por eso? ¿Huir hacia adelante y seguir con vida comprando arte contemporáneo? Dijo tirándose en la cama acorralada por el mareo. Incesto pedagógico, gritó con su boca entintada y sus ojos cerrados, tapando con sus manos esa cara asiática e infantil que esconde mucho más de lo que un veterano de 1000 guerras pueda guardar consigo. ¿De qué está hecha esta criatura? ¿Quiénes fueron sus maestros? Me dije poniéndome el abrigo, y en efecto, bajando las escaleras hasta alcanzar una calle cualquiera que me condujera a una oscuridad más noble, la del Sena. Diario de campaña número 13, Jamaica, 1980. En el verano de 1980, Jamaica era un hervidero de violentos altercados, confrontaciones confusas entre los partidos políticos tradicionales, los cortadores de caña, los mineros de bauxita, los rastafaris, los especialistas subversivos de las diversas embajadas extranjeras, las gavillas de los huetos y los alguaciles locales. Negril está situado a unas 52 millas al suroeste de Montego Bay. En el siglo XVIII,
Los bergantines ingleses, repletos de tesoros del Nuevo Mundo, acudían al área para zarpar custodiados hacia Inglaterra. La congregación de veleros atraía a todos aquellos piratas que soñaban con saquear las embarcaciones. Y aún en 1980, este sitio continuaba siendo un imán para los traficantes, los fumadores de marihuana y todo tipo de hedonistas. Claramente este era nuestro terreno, por eso fue allí donde McNair y yo alquilamos nuestra cabaña. Al día siguiente, mientras escuchábamos reggae y bebíamos cervezas Red Stripe, tocó a la puerta un negro corpulento con facciones de orangután y una dentadura postiza blanca como el marfil. «Mon, me llamo Lawrence. Mi jefe me encargó que los llevara donde él», explicó el señor al que no había Dios que le calculara su edad, pero que por sus ojos parecía haber vivido más que todos nosotros. La ruta de Negril a Savannah a la mar es corta y bien peligrosa. El enviado conducía como piloto de un Prix. Nosotros saltábamos espantados sobre los asientos. No solo nos desconcertaba su libertinaje con el pedal, sino también la maldita costumbre inglesa de manejar por el carril izquierdo. Lawrence nos condujo ante Percival Miller, un industrial exitoso con inversiones multimillonarias a lo largo de las Antillas. El empresario odiaba bárbaramente el marxismo. Fidel y sus lacayos le resultaban un tumor maligno que había que extirpar para que la región se estabilizara. Por eso apadrinaba al Partido Laborista. Si estos ganaban las elecciones presidenciales, la influencia castrista en su patria, junto al gabinete del primer ministro Michael Manley, desaparecerían. Pero para afianzar el triunfo era vital ablandar el entorno un poco antes de que el pueblo eligiera al próximo presidente. Llegamos milagrosamente vivos hasta la enorme mansión del magnate. Ahí estaba James, por fin, velado por una lluvia de luz que cubría como un manto la severidad de su cuerpo moreno. Ansioso por convencernos de todo lo que nosotros ya estábamos convencidos, comenzó a hablar sin descanso. En Kingston todavía respiran algunos sicarios de la pandilla de Claudie Massop. Ellos han colaborado conmigo en otras ocasiones. Sin embargo, esta intriga requiere un hermetismo tajante y gatillos externos. Por si ocurre un desliz, yo me cuido, porque entre los objetivos hay 3 técnicos de la DGI y no quisiera jamás que estos hijos de perra se den cuenta de que estoy detrás del complot. Aparte, quiero neutralizar a un compatriota mío que sirve de enlace con el movimiento estudiantil y los cubiches, al igual que un británico que trabaja como espía para La Habana. Todo suministro, inteligencia y, claro, billete que deseen, lo tendrán. El chofer que los trajo hasta aquí está encargado de resolverles lo que exijan. Si completan la misión, además de que le ofrecía su jefatura en Miami, también les prometo una recompensa en efectivo. Después de hoy no van a tener más contacto conmigo. ¿Alguna pregunta? Esa noche descansamos en la oficina de una planta procesadora de pescado en la que Miller tenía intereses, y antes de que saliera el primer rayo de sol, arrancamos hacia la capital. Kingston posee una arquitectura de profundos contrastes, con rasgos coloniales fastuosos y sectores muy pobres donde pueden verse paisajes de casuchas de madera construidos con chatarra y miserables techos de zinc. Trenchtown era una foto fiel de ese Caribe a la deriva, desvencijado, pobre y ahogado por el subdesarrollo. En ese barrio fue donde Lawrence creció y donde mantenía una turba de amistades que lo acompañaban desde su niñez. Allí estaba además su fuente de armamentos, juguetes mortales de diversos calibres y poderosos explosivos. Sin ningún inconveniente, fue en busca de todo lo que solicitamos y lo encontró justo en la guarida de un universitario radical. A finales de julio, el cadáver de un estudiante jamaiquino apareció entre unos matorrales aledaños a la Universidad de las Indias Occidentales con 2 orificios de bala en el cráneo. El forense determinó que al militante lo ejecutaron a bocajarro y aunque el asesinato se desenvolvió sin tropiezos, yo percibí la desventaja en el color de su piel. Así era Jamaica, llena de desigualdades y racismo. La gestión adjunta también se ejecutó sin complicaciones. Al anochecer, en la carretera montañosa que atraviesa la ciudad de Mandeville, un súbdito inglés al servicio del espionaje castrista detuvo su flamante Mercedes-Benz
debido a que una enorme rama recién caída de un árbol obstruía la calzada. Malhumorado por el contratiempo, se bajó de su carro sin echar un vistazo a sus alrededores, y mientras se agachaba para remover la traba, 2 balas de plomo de 9 milímetros le perforaron la mollera. El asesino lo despojó de sus pertenencias. Cuando llegaron, los inspectores concluyeron que había muerto a causa de un atraco. Al oficial mayor de la embajada cubana en la ex colonia inglesa, el homicidio le revolvió la memoria trayéndole al presente una experiencia semejante. Recordó que en 1977, mientras cumplía una diligencia en México, a un colega cubano lo habían abatido de modo similar. Consciente de que las entidades terroristas que operaban por el hemisferio tenían casi siempre un origen común, alertó al personal que le atendía como diplomático. Inmediatamente aumentaron la seguridad y tomaron medidas preventivas. Todo pudo ser casualidad, pero ¿y si aquello no era una simple coincidencia? Lógicamente, nosotros no fuimos prevenidos y continuamos trabajando sin saber que podíamos estar bajo una campana de cristal. Viajando horas y horas por una superficie escabrosa y de poco turismo al sudeste de Boston Bay, Lawrence parpadeó extenuado y se durmió del cansancio mientras conducía. Eran demasiados los kilómetros recorridos sin parar. Se salió del asfalto y del golpe reventaron los neumáticos laterales. Solo teníamos uno de repuesto. ¿Dónde encontrar otro a esas horas de la noche? Mon, el coche no debe quedarse desamparado, advirtió el chofer. Vayan ustedes a reparar las michelines, dije agotado. Yo los espero aquí. Me encerré con pestillo mientras McNair y el jamaiquino caminaban hasta la gasolinera más cercana. Me rendí sobre el asiento trasero. Llevaba días sin dormir lo necesario. Estaba muerto. Horas más tarde me despertó un violento golpe propinado contra la ventana seguido por una luz cegadora. ¡Bájese!, rugió la tenebrosa silueta rodeada de otras que me apuntaban con sus carabinas. Aturdido por el repentino ruido, más la potente claridad de una linterna que me alumbraba directamente los ojos, no logré agarrar mi pistola, que estaba acomodada debajo de un abrigo. Resignado, acaté la orden y salí del carro para iniciar un tenso diálogo en inglés. «¿Qué hace aquí?», vociferó con arrogancia a una de las sombras. «Se me desinflaron ambas cámaras y estaba esperando a que me socorrieran», contesté. Los maleantes comenzaron a hablar en patois. Súbitamente, y sin aparente razón, un sujeto vestido con uniforme verde olivo y un casco de la Segunda Guerra Mundial me propinó un culatazo en el pecho y caí doblado al suelo. Luego continuaron sazonándome a golpes y patadas. Terminada la paliza, y para cerrar con broche de oro, uno de aquellos energúmenos que me pegaba decidió orinarme. «¡Maten a este crápula!», ladró la autoridad superior de la escuadra. Pero entre la oscuridad y el alboroto, los verdugos no captaron el regreso silencioso de Lawrence y McNair, quienes, resueltos a rescatarme, se escondieron cuidadosamente entre los bejucos y sorprendieron con una galerna de disparos que derribó de cuajo al tipo que estaba a punto de apretar el gatillo para liquidarme. Al sentir el plomo desde un ángulo desconocido, el pánico se apoderó de los sobrevivientes, quienes, pensando que estaban rodeados, huyeron despavoridos. Me acostaron en el asiento trasero para intentar reanimarme, pero ya estaba inconsciente. Los golpes habían sido demasiado traumáticos. Cambiaron las llantas y a toda velocidad llegamos hasta Puerto Antonio, donde un doctor amigo de Lawrence determinó que, aparte de las laceraciones faciales, yo había sufrido una contusión cerebral, lesiones en 2 costillas, fracturas de la nariz y del dedo meñique. Cuando por fin desperté, McNair y Lawrence estaban a mi lado. Este último enseguida me comentó: «Mon, tuvimos suerte. Habían montado una emboscada. Nos salvó el percance de las llantas. Si no, olvídalo. Es muy posible que nos hubieran calcinado juntos». Con mucho dolor alcancé a mascullar una frase. «Si aún es factible, dígale a su capataz que quisiera terminar el proyecto». Así fue. 15 días estuve rehabilitándome en una residencia de West Negril. Al 4º domingo una camioneta explotó en Claremont y 5 personas perecieron. Entre los pasajeros, 3 eran cubanos y pertenecían a la Dirección General de Inteligencia. Concluida la operación, McNair y yo nos refugiamos por 1 semana y media en un centro turístico a tomar aguardiente
y sentir cómo el reggae se enredaba con las olas del mar. Cuando creímos estar fuera de peligro, sacamos un pasaje de último minuto y sin avisar a nadie regresamos victoriosos a Miami. Claro que tengo miedo. Si no tuviera miedo, ya estaría en otra parte. ¿En qué parte, por ejemplo? Le pregunté para obligarle a dar detalles, a explicarse mejor. Incluso lo hice como un ejercicio para que pudiera escucharse ella misma. Yo pude hacer maniobras para casarme con un presidente, con un ministro, hasta con alguien de la realeza, pero no. Mi pecado, si existe, es lo que gozo cumpliendo mi función, pero luego salgo pitando a lo mío, escapando. Creo que estar conmigo misma es mi mayor problema, porque luego me ganan sentimientos de culpa. Pero si logro calmar las voces de mi cabeza, me siento bien y me acomodo. Unas veces me tengo y a veces no. Me empastillo y duermo muchas horas. Pierdo el sentido del tiempo. Escucho música bien alta. Baldeo la casa y eso me hace feliz. ¿Te empastillas? ¿Y eso te parece bien?, pregunté risueño. Ay, macho, ¿qué cubana no se empastilla? Esa realidad es muy fuerte. Si no es así, no duermes. Los nervios revientan, sobre todo con las visitas de protocolo, donde siempre sospechan de ti, me explicó con una cara de enfado que daba pánico, los cachetes rojos como tomates y su boca marcando un rictus feo y anodino, algo que no había visto nunca en una mujer de su edad. Esta era otro tipo de guerra, una batalla ciega y muda, oscura, a la que se enfrentan las mujeres en Cuba. Pensé en seguirle averiguando la vida, pincharla para ahondar un poco más, porque sabía que ella guardaba la otra parte de la historia, la que yo me perdí por estar del otro lado del campo, pero no, por ese camino me volvería un verdadero torturador, un seguroso, más de guayabera blanca como tantos otros que la habían acosado en La Habana, para lograr de ella sabrá Dios cuántas cosas. Hice silencio, y la verdad es que nada pone más nerviosa a una mujer extrovertida que el silencio. Primero se tiró el abrigo sobre el corpiño para bajar a la calle, y luego se arrepintió diciendo algo disparatado. Si estuviera en La Habana ahora, al menos podría aliviarme caminando hasta la playa. Pidió un desayuno al servicio de habitaciones. Más tarde, en medio del mutismo del cuarto, de aquellas paredes forradas de cortinas y tapices aislantes del ruido exterior, rompió a llorar como una niña. Tenía las manos llenas de mantequilla y entre los puños el rastro de 1000 hojas del croissant que no pudo tragarse por una angustia. Todo empieza por mi madre. Es un mal sino. Eso me dijo una cartomántica del pueblo más brujero que hay en Cuba, y donde no sé por qué carajos les da por llevar a todos los visitantes, turistas de alto rango o jefes de estado que pasan por la isla. Guanabacoa no es fácil. Ahí siempre estaba la cabrona cartomántica, que me detectaba desde que se abría la sala puerta del Mercedes-Benz negro que nos habilitaban para llegar al Museo Afrocubano. Es un lugar lleno de santería y mala vibra. Te juro por mi madre que me daban ganas de esperar en la carretera y dejarlos llegar solos, aunque me sacaran del trabajo. Oye, Adrián, esa mujer me caía atrás, y hasta que no soltaba la cantaleta no paraba. Yo incluso aprendí a traducir una versión distinta a los visitantes de otras lenguas, porque lo que les soplaba a la gente era mamba chambo. Les cantaba las 40, les decía hasta cuánto les quedaba de vida, si se les podía morir un hijo, si la esposa o el marido les era infiel, todo. Había que darle una bofetada para que se callara. Y eso es maltrato, un tema de género complicado. ¿Tan fuerte era la cosa?, pregunté muerto de risa, porque ella tiene una cubanía diferente a la que yo conocía. Valentina mueve sus manos y su cabeza como la Lupe, aquella cantante loca, criollísima de los años 50. Sus modales viajan de lo delicado y sofisticado a lo chusma y gregario, de lo culto a lo popular, de Beethoven al regatón, de un solo golpe. Sus análisis van de las más disparatadas versiones de política exterior latinoamericana a la marginalidad más profunda salida de cualquier barrio bajo de esa isla que ya me es desconocida. ¿Qué raros especímenes de cubanas han logrado sacar estos hijos de puta?, pensé dejándola ser, dándole hilo a su papalote. Imagínate tú que a un expresidente mexicano, de cuyo nombre prefiero no acordarme,
La cartomántica le dijo que por su culpa había mucha gente en la cárcel cumpliendo su condena, y hasta le dio una cifra aproximada de la cantidad de muertos que tenía a sus espaldas. Los escoltas, 2 negros de 6 pies que también son practicantes y tienen hecho santo, se empezaron a reír y no la detuvieron. Yo quería desaparecer, porque ese hombre estaba escondido en Cuba. Todo aquello era un secreto. En fin, cada vez que esa mujer me venía para arriba, yo quería salir corriendo y no parar hasta llegar al túnel. Te lo juro, aseguró la loquita besando la cruz de oro blanco con brillantes que colgaba de su cuello. Bueno, pero dime, ¿por qué lo de tu madre y tú es un mal sino? Le pregunté entre carcajadas, imaginando la escena de la cartomántica con el bandido mexicano. Invítame a tomar un vino blanco allá abajo. Anda, chico, me pidió tirando de las sábanas para que me levantara. Pero muchacha, si son las 10:30 de la mañana, le expliqué. ¿Y qué? Necesito un trago y salir de aquí, dijo con su voz ronca, con su registro masculino de siempre y esa mala costumbre de dar órdenes que adquieren algunas cubanas con pasado militar. Vamos, te acompaño, asentí vistiéndome para complacerla y bajar a un París frío y húmedo por el aguacero nocturno y el chin chin de la mañana.